Buenos días, me alegra mucho verlos, aunque me preocupa ver que los números van disminuyendo, me parece de la última vez para acá, entonces yo creo que sí se están cansando, Andresito, vamos a ir cambiando la temática. Les prometo que no voy a cantar, algunos se preocupan por eso. Ya nos conocemos con la gran mayoría. Para quienes no me conocen, mi nombre es Manuel Reaño, con E, peruano, casado con Rola, que vive en Medellín hace muchos años. Entonces ya no sé ni de dónde soy, de dónde vengo, ni qué color tengo. Ah, miren, eso está mejor. Sí, porque ya estaba medio asustado yo con eso. Listo. Te lo coloqué en el centro. Gracias. Lo único es que tengo que empinarme para que me vean. Para mí realmente es un honor muy grande poder reunirme una mañana con pastores, líderes, maestros, hombres y mujeres que tienen responsabilidad en sus respectivas iglesias y pasar una mañana conversando sobre estos temas. De lo que hemos venido desarrollando este año en los laboratorios de reacción es hacer un pequeño análisis de qué es lo que nos enseñan las Escrituras o qué podemos reflexionar acerca de los temas del liderazgo, del dirigir a otras personas, de ese privilegio que Dios nos ha dado de estar al frente de una organización o de una división de esa organización o de tener un grupo de jóvenes o de niños o de damas, lo que fuera, frente a los cuales presentarnos de alguna manera en una función sacerdotal, en una función de representación de Dios, siendo la cara visible de Dios, la voz de Dios, la presencia de Dios para esos niños, esos hombres, esas mujeres. Entonces, abrir las Escrituras, decirles esto es lo que Dios enseña, esto es lo que Dios busca y pide de nosotros. Y lo hemos estado haciendo en términos de algunas comparaciones, de cómo es el liderazgo del que Jesús nos enseña o que Él modela para nosotros y cómo es el ejercicio del liderazgo que nosotros hemos absorbido de nuestra visión del mundo, que algunos de ellos no tienen absolutamente nada de malo. Por ejemplo, una visión estructural, empresarial del liderazgo. ¿Qué tiene eso de malo? Absolutamente nada. Pero es eso lo que debemos ejercer en la iglesia sin ningún filtro, sin ninguna crítica. Es hacia allá a donde debemos llevar nuestra propia visión pastoral, nuestra propia visión de liderazgo. ¿O es que la Escritura nos muestra y nos pide una cosa distinta? Entonces vimos en el primero de los laboratorios la comparación que se hacía era entre dos cosas. Era entre un liderazgo de poder, en el que yo asumo una autoridad, yo concentro poder y luego ejerzo ese poder sobre las organizaciones y las personas. Lo puedo hacer de una manera benevolente o lo puedo hacer de una manera tiránica, pero estoy ejerciendo ese poder allí. Y comparábamos esa visión del liderazgo con una visión de liderazgo de servicio, donde el absoluto Rey de reyes y Señor de señores, el autor de toda la creación, el alfa y la omega, nos dice: yo he venido a servir, no a ser servido. Y esto mismo quiero que hagan ustedes. El que es el más grande, el que quiere ser el más grande, tiene que ser el que más sirve. Y veíamos que la comparación entre esos dos liderazgos era absoluta y era imposible conciliar el uno con el otro. O asumimos uno o asumimos el otro. En el segundo laboratorio, la comparación estaba dada entre ya no una forma de ejercer ese liderazgo, sino en las motivaciones que están detrás del mismo. Y teníamos por un lado la posibilidad de plantarnos como pastores y maestros y obispos o lo que fuera que seamos dentro de nuestra organización eclesial para construir mi imperio personal o mi imperio familiar y usar a la iglesia para agrandar mi nombre,
para agrandar mi ego, para agrandar mi estatura personal, para agrandar mi cuenta bancaria o lo que fuera. Construyendo mi imperio o edificando el reino de Dios. Buscando primero el reino de Dios y su justicia y estando dispuestos a que lo demás venga por añadidura. Que si sustento, sustento, que si honra, honra, que si privilegios, privilegios, lo que fuera, que Dios nos quiera dar y estar contentos con eso que Dios nos quiera dar. Hoy la comparación es un poquito más difícil, porque ya no es entre dos cosas, ya no es entre poder y servicio, ya no es entre imperio personal o el reino de Dios, porque esta vez vamos a caminar una delgada línea, vamos a caminar un filito. Yo no sé si algunos de ustedes son caminantes, si les gusta salir por ahí y a pasear en las montañas, pero a veces uno se encuentra andando por unos senderitos muy angostos, en los que a un lado, filo creo que le llaman, por un filito, en el que a un lado hay un tremendo precipicio. Pero que si por susto a ese precipicio empezamos a retroceder, nos encontramos que estamos al borde de otro precipicio. Y nos toca caminar por una delgada lineecita en el medio, muy atentos a no irnos ni para un lado ni para el otro. Porque de lo que vamos a hablar ahora es de la línea G. Si estuviéramos en un retiro de matrimonios y hablando de sexualidad, entonces hablaríamos del punto G. Pero ahora que no estamos hablando de absolutamente nada de eso, vamos a hablar de la línea G, en la que tenemos a un lado el precipicio del legalismo y al otro lado el precipicio del libertinaje. Y en el medio la lineacita muy delgada de la gracia. Y qué bueno que nos haya tocado este preciso laboratorio aquí en este hermoso templo de la Iglesia Presbiteriana, quienes tradicionalmente se han caracterizado por ser fuertes defensores de la gracia, desde ese lado de la teología. Pero creo que todos los cristianos luchamos con ese tema de la gracia. No es fácil manejarlo intelectualmente, ni emocionalmente. No hay muchos lugares donde esconderse. Es mantener un equilibrio muy precario para la mayoría de nosotros. Por ejemplo, déjenme contarles la historia de un señor llamado José. Me inventé un nombre bien raro y bien difícil. Si hay algún José aquí en la audiencia, me perdona, por favor, pero no me estoy refiriendo a nadie en especial. Construye un personaje, se llama José. ¿Qué pasa con José? José es un funcionario de nivel medio de una empresa y él está convencido, obviamente con toda la razón del mundo, de que hay que ser muy estrictos con el manejo de los dineros de la empresa. Hasta ahí todo bien. El problema es que José es tan estricto, José es tan rígido, que ni siquiera permite lo que la ley del país permite o aún lo que las formas de hacer las cosas de la empresa permiten. Entonces, todo el mundo está acostumbrado a hacer las cosas de una manera X, no es ilegal, los directivos lo conocen, lo saben que se manejan las cosas así con cierto margen, pero José no. José se va al pie de la letra, José se va al milímetro. Ya todo el mundo sabe que cuando José es el que va a auditar, cuando José es el que va a soltar los viáticos, cuando José es el que va a autorizar el gasto, nos fregamos, porque José es muy, muy rígido. Él no permite ningún tipo de flexibilidad. En ese sentido, José, diríamos nosotros, ¿de qué lado está? José es legalista. Muy bien. El problema está en que José también es muy enamoradizo. Y resulta que, aunque está casado con una mujer preciosa, fantástica, tienen una familia muy linda, para él no es un problema echarse de vez en cuando una canita al aire. Piensa que mientras no lo haga muy públicamente, mientras no arme escándalo, mientras la esposa no se entere, mientras no se comprometa sentimentalmente con el tipo con el que está saliendo, para José no hay ningún
problema. Dios entiende su necesidad, Dios me hizo así, Él sabe lo que yo necesito, no va a pasar nada. En ese sentido, José es un libertino. En una cosa es muy legalista y en otra cosa es muy libertino. Tiene una compañera de trabajo que se llama Fernanda. Fernanda es todo lo contrario con respecto a José, por lo menos en un área de su vida. Así como José es un libertino solapado y escondido, Fernanda es muy rígida en ese sentido. Ella no se permite ni media mirada a un compañero. Jamás le ha aceptado una invitación a salir a ninguno, ni en la empresa, ni fuera de la empresa, ni en la iglesia, ni en ninguna parte, por temor a que la situación se le salga de las manos y se vaya a situaciones comprometedoras que ella no cree que va a poder manejar y van a arruinar su reputación. Por supuesto, su reputación a estas alturas está absolutamente inmaculada porque ella no permite absolutamente nada ni en sus pensamientos. Obviamente, es una cristiana de pelo largo, de falda larga, cero maquillaje, cero pantalones, todas esas cosas que conocimos en ese sentido. Al respecto, nosotros podríamos decir perfectamente que Fernanda, en ese sentido, en el sentido de su vida emocional y sexual, es legalista. Pero ¿qué pasa? Fernandita, en su afán de quedar bien con todo el mundo, se permite ser económica con la verdad. Se permite ser creativa con la verdad. La moldea, la forma, la amasa, la deforma, la estira, la encoge según sea necesario. Puede ser para incomodar a alguien que en su opinión es un perro, un dechado de faltas en la iglesia, es un engendro de Satanás, entonces yo lo voy a incomodar y le voy a levantar cosas, aunque no sean del todo ciertas, aunque impliquen una cierta exageración. O puede ser para quedar ella como la persona más importante y entonces el equipo con el que trabaja logró algo y ella empieza a presentar su participación en el equipo como algo mucho más grande, mucho más importante de lo que en realidad fue, inventándole a los demás faltas y que no vinieron tal día que se discutió algo muy importante o en realidad la que tuvo esa idea fui yo o lo que fuera. Para ella no hay ningún problema en sacrificar la verdad cuantas veces sea necesario, con el fin de lograr sus propios objetivos. Entonces, mientras que ella es muy legalista en el área emocional y sexual de su relación con el sexo opuesto, digamos, en el área de decir o no la verdad es bastante libertina. Todos nosotros nos podemos reír de José y de Fernanda. El problema es que serían risitas muy nerviosas porque todos nos reconocemos allí. Todos somos un poquito José y todos somos un poquito Fernanda. Y quiero que se queden con esa ideita ahí en la cabeza porque la vamos a trabajar ahora un poquito más en el transcurso de la mañana. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo les propusiera a Andrés, a Julián, a los muchachos, miren, estos laboratorios de reacción están muy aburridos? Porque a la hora del descanso a la media mañana, en el mejor de los casos, nos ponen café con galletas. No sé con qué nos van a sorprender esta mañana, pero es café y galletas. Esto está como aburrido. ¿Qué les parece si para cerrar con broche de oro el año, el laboratorio que vamos a tener en noviembre, más bien lo hacemos con tabaco y ron? Algunos de ustedes muy generosamente se reirían, como se han reído, pensando, este Manuel es un bromista. Pero otros se han quedado mudos y con los ojos bien abiertos y pensando si a esta hora ya estará abierta alguna tienda donde ir a comprar un poco de gasolina y fósforos para quemar a este hereje. ¿Cómo le ocurre? Y mucho más en una iglesia, hablar de que vamos a tener nuestros talleres ahí con un buen tabaco y un roncito como para alegrar un poco las discusiones.
La gracia de Dios se manifiesta muchas veces, de muchas formas, ¿no? Una botellita de agua también ayuda mucho. Bueno, entonces, frente a una situación así, por ejemplo, con toda la razón del mundo, me dirían que no, ¿cómo se le ocurre? El alcohol hace daño, invita a la disolución, ¿cómo va a llenar de humo el templo del Espíritu Santo? Ahora yo sé que muchos de ustedes son grandes admiradores de Carlos Spurgeon, por ejemplo, ¿no? Y se deleitan con sus libros y sus sermones. Yo no les voy a decir que él escribió muchos de ellos con un tabaco de este tamaño y bueno, no era ron, era brandy, creo, lo que tomaba él. ¡Ay, no, qué horror! Pues sí, qué horror. Pero muchos de los que están horrorizados no tienen ningún problema en pasarse 40 horas a la semana sentados frente al televisor comiendo papas fritas con mayonesa, haciéndole el mismo daño, o probablemente más daño, a su cuerpo que echarse un tabaquito de vez en cuando o algo por el estilo. Ahora, que conste, no estoy defendiendo una cosa, sino que estoy tratando de ponerla en perspectiva. Si vamos a protestar por una cosa, pues protestemos por la otra también. Lo que pasa es que nos ponemos legalistas con el tabaco y ron y nos ponemos libertinos con las papas fritas y la mayonesa. ¿Por qué? Porque todos tenemos de José y tenemos de Fernanda. Ahora, seguramente si nosotros hacemos una encuesta, gracias a Dios ya mejoraron los números a medida que fue pasando la mañana, ya estoy más tranquilo, pero se ha mejorado la entrada. Si hacemos una encuesta, la gran mayoría de nosotros va a estar más del lado legalista. Vamos a ser más legalistas que libertinos, porque los libertinos están allá afuera. No están aquí en una iglesia un viernes en la mañana, no. Ellos están afuera. Pero como José y Fernanda nos lo demuestran, cada uno de nosotros tiene elementos de libertinaje también en nuestras vidas. Nos damos permiso para lo que sea con la condición de ser lo suficientemente cuidadosos para que no nos descubran. Eso sí, porque yo soy evangélico, entonces no voy a permitir que me descubran. Ojo, no es no lo voy a hacer, es no voy a permitir que me descubran. Eso es libertinaje. Terminamos entonces como libertinos reprimidos, escondidos. No hacen lo que no hacen, no porque no crean que está mal hacerlo y tienen un compromiso con el bien, sino por miedo a las consecuencias de ser descubiertos haciéndolo. Pero en el corazoncito somos libertinos, o nos gustaría ser libertinos. Hace poco estuve compartiendo con un grupo cómo era de terrible descubrir que da asco, náuseas, ganas de prenderle fuego a este mundo, ver los niveles de degradación de nuestra juventud. Pero por otro lado, uno se dice, oiga, no es justo. Uno tenía que luchar, invitar, rogar, estoy hablando de mi juventud de hace muchos años, para que no le den lo que ahora los muchachos consiguen con 15 segundos de champeta. Es que nada, ahora no era, antes no era, ni una miradita. Y ahora miren por dónde empiezan. Y en vez de decir, uy, Señor, gracias que no nací en una época donde todo era tan fácil, termina uno diciendo, ¿y por qué yo la tuve tan difícil?
Porque se nos escapa el corazoncito libertino. Se nos escapa el corazoncito inclinado a hacer lo que yo quiero, lo que me satisface, lo que, en últimas, lo que me da la gana, no la voluntad de Dios. El problema es que ninguna de estas dos maneras de vivir, ni la manera de vivir del legalista, ni la manera de vivir del libertino, ni la manera de vivir del que es mitad, es satisfactoria. Y ninguna de esas formas de vivir nos hace dignos como pastores, como líderes, como maestros, como mentores, como consejeros, como hermanos mayores de otros. Todos nosotros debemos ser capaces de decir con Pablo, sed imitadores de mí. A los más jóvenes, aquellos a quienes estamos pastoreando, a quienes estamos ministrando, poder decirles, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Entonces, una vida atrapada, aplastada entre esas dos grandes L's del leganismo y del libertinaje, en últimas nos hace vivir sintiéndonos sucios, pero con carita lavada, lo que nos vuelve hipócritas. Y uno de los grupos a los que el Señor Jesús trató con más dureza en el Evangelio fue a los hipócritas. Y se los decía en la cara. Yo sé que a Jesús lo habríamos expulsado de nuestras iglesias muchas veces, ¿no? Por ser tan directo, tan brusco. Y no, hermano, eso no es evangélico. No, Jesús no era evangélico. Hipócritas, sepulcros blanqueados. ¿Cuántos, no voy a pedir que levante la mano, pero cuántos de ustedes no pasan por un texto como ese y hacen, uch, eso me cayó a mí? Señor, se la tiró a los fariseos, pero me cayó a mí en la cabeza. Porque vivimos secretamente avergonzados por la angustia terrible de una doble vida, la que tenemos que presentar públicamente y la que llevamos adentro, la que vivimos en el secreto cuando creemos que nadie nos ve. Cuando internamente nos ahogamos en vergüenza, culpa, miedo. Eso es el pan nuestro de cada día. Ciegos guiando a otros ciegos. Hombres y mujeres llenos de culpas, de vergüenzas y de miedos, dándonos de pastores y de consejeros y de maestros de otros. Somos muy santitos, somos muy, yo no sé, ya no saludamos a nadie diciéndole, hola, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Y cuando nos preguntan, ¿cómo estás? Ya no decimos bien o llevado. No, decimos, bendecido para bendecir. Y está bien que estemos bendecidos para bendecir, pero ¿qué si no? ¿Qué si simplemente es una formulita con la cual yo me saco de encima a la gente para no decirle, ¿cómo estoy? Estoy que no puedo de la angustia. Tengo que predicar este domingo. Estoy diciendo un ejemplo, no me estoy confesando. Este domingo tengo que predicar sobre la fe y no tengo fe. Tengo que predicar sobre el perdón de Dios, pero yo sé que Dios nunca me va a perdonar a mí. Tengo que animar a mi congregación a aferrarse a la seguridad de su salvación, pero si me muero en ese momento yo no sé para dónde me voy. Tengo que hablarles del amor. Voy a hablarle a los matrimonios el sábado. Y mi matrimonio está vuelto pedazos. No levanten la mano. ¿Cuántos están ministrando así? ¿Cuántos están viviendo así? Presas de esa tensión entre el legalismo y el libertinaje. Nos inventamos entonces la ilusión de la santurronería legalista y farisea como un muro para que nadie vea
lo que hay adentro, para que nadie vea ese hombre que hay adentro, esa mujer que hay adentro de ese muro, que es tan común y corriente como el agua, como el aire, como el sol de la mañana. Entonces somos rígidos cumplidores de la ley, creemos que estamos bien con Dios, porque no bebemos, no fumamos, no perseguimos mujeres o hombres, ya hoy no se sabe, ¿cierto? No robamos o no robamos mucho, no mentimos mucho, poquito nomás. Pero no somos capaces de reconocer que tenemos el corazón lleno de ambiciones, de poder, de dinero, de reconocimiento público. Muchos de nosotros estamos en el ministerio porque queremos reconocimiento público. Es que yo fui incapaz de ser cantante, yo juego fútbol con pelota cuadrada, no soy particularmente, sí, pude haber sido modelo, pero eso no era para mí. No era muy estudioso, pues, entonces me echaban de todas las universidades. ¿Qué me quedo si no meterme de pastor? Para que alguien me quiera, para que alguien me escuche, para poder ser importante en la vida de alguien. Y entonces llego a la iglesia y póngame consejero, póngame de maestro, póngame de lo que sea. Pero para sentir que tengo lugar en este mundo, que tengo lugar en esta vida, que para algo sirvo. ¿Cuántos de nosotros estamos en el ministerio y todavía tenemos el corazón lleno de resentimientos contra otros? Y enseñamos que Jesús nos enseñó a orar, perdónanos como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Amén, amén, listo, pero ¿cómo tengo mi corazón? Está limpio, está perdonado, he perdonado a otros. Y en fin, la imagen está allí. O tal vez no queremos reconocer que hemos asumido posiciones de responsabilidad y de liderazgo simplemente porque somos unos enfermos del control. La única manera de sentirnos seguros es controlándolo todo. Controlarme yo mismo. Esa bestia que llevo adentro la tengo que tener amarrada. Pero tengo que controlar a mi familia. Y tengo que controlar la iglesia, en mi entorno. Todo tiene que estar bajo mi control. Y tengo mis tentáculos metidos en todas partes porque tengo que controlar todo. Porque así como no confío en mí, no confío en los demás. Y no confío en ese Dios que dice que es soberano y que todo lo maneja. No, sin mí no puede. Bueno, a todo eso le podemos llamar nosotros santidad, pero sabemos que no lo es. ¿Sí o no? Lo que enseñamos está muy bien, pero lo que vivimos. Y aquí es donde entra el tema de la gracia. Ese filito delgadito por el centro que el Señor nos regala, porque desde un punto de vista puramente lógico, humano, es lo uno o es lo otro. O como lo hemos querido manejar nosotros, un poquito de esto y un poquito de lo otro. Y un ser humano más o menos equilibrado es 50% legalista y 50% libertino. Y a eso le llamamos un ser humano maduro y equilibrado. Y el Señor nos dice, ¿sabe qué? No, ninguna de esas cosas me sirve. El libertinaje no, porque es una absoluta de independencia de parte de Dios. Yo les he dado una manera de vivir y ser libertino significa yo no quiero vivir como tú me dices, yo voy a vivir como a mí me da la gana. Bueno, vaya pues, camino al infierno, pero vaya, para eso tiene usted la opción de elegir. Pero ser legalista tampoco es hacer lo que Dios quiere. Ya en el Antiguo Testamento el Señor se planta delante de su pueblo y le dice, oigan, ¿saben una cosa? Todos sus sacrificios me huelen a cacho. Todas sus ceremonias, todas sus cosas que ustedes hacen allí en el templo, sí, muy santos, yo no las quiero. Misericordias quiero y no sacrificio.
Quiero ver en ustedes justicia y no religión. Y viene Jesús y complementa ese mensaje, los junta a todos los fariseos y les dice: ¿sabe que ustedes no sirven para nada? Hipócritas, sepulcros blanqueados, le hacen cargar a la gente con cargas que ustedes no pueden llevar. Y cuelan las cositas chiquitas, pequeñas, y dejan pasar las cosas grandotas. No me sirven para nada. Ni el libertinaje, ni el legalismo agradan a Dios. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a agradar a Dios? Ese es el punto de la gracia. No vamos a agradar a Dios. Y vamos a tener que vivir con eso. Vamos a suponer que una siquiera, o algunas, o varias, o todas las cosas que hemos dicho hasta aquí se aplican a ti. Y entonces ya te empiezas a sentir mal ahí en tu asiento. Claro, todo el mundo puede pensar que es porque son bancas de madera, que son como duritas, pero ya uno se mueve y cambia. Y se pone para un lado y se pone para el otro lado. Ya hace mucho calor, ya estoy incómodo. Porque empiezo a mirarme en un espejo en el que no me miro con frecuencia y que no me gusta. Que a nosotros nos hagan sentir estas cosas, que nos hagan sentir el sabor de la vergüenza, de la culpa, del disgusto con uno mismo. Es como cuando el médico, uno va y le dice: ay, es que yo tengo como reflujo, así. ¿Y a qué sabe? Uy, ¿cómo me va a hacer a mí recordar lo que sabe mi vómito? Pero necesitamos hacerlo. El solo hecho de tratar de identificar nuestras debilidades es un ejercicio que nos acerca a la gracia de Dios. Nos dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y mientras más cerca estés de tu debilidad, mientras más consciente seas de tu debilidad, de tu precariedad como ser humano, para ejercer ese llamado espectacular e inmenso al que Dios te ha llamado, más espacio hay para la gracia de Dios. Porque donde sobreabundó el pecado, también, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Bueno, listo, entonces todos salgamos de aquí y vamos a pecar, pero a la lata, para que la gracia abunde. Claro, la palabra se adelanta a nuestro pensamiento bruto. Y nos dicen: no, de ninguna manera. No es eso de lo que se trata. ¿De qué se trata entonces? Vamos a mirar por un momento una experiencia de alguien del cual hemos heredado muchas cosas. Y está en el capítulo 3 de Génesis. Creo que todos conocemos la historia. Capítulo 1, capítulo 2, la creación, el jardín, la boda, la dicha, la felicidad. Qué maravilla, vio Dios que todo era bueno y después siguió mirando que era bueno y llegó a la conclusión de que todo era bueno en gran manera. No, eso era una fantasía. Ojalá la Biblia se hubiera quedado en Génesis 2. Sería más fácil de leer, de memorizar y no tendríamos tantos problemas. El problema está en que sí se escribió Génesis 3, porque pasó Génesis 3. Y ya sabemos lo que pasó en Génesis 3. Y entonces vino la serpiente y los tentó y ellos cayeron en la tentación y tal. Y miren desde el verso 7. Déjalo ahí nomás, hermano. Igual no la voy a usar. Gracias. Verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día.
Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y ella dijo: la serpiente me engañó y comí. Y ahí ya el Señor empieza su discurso, lanza su maldición sobre la serpiente, el castigo sobre el hombre y la mujer, etc. Miren lo que les pasa a estos en el jardín como consecuencia del pecado. Lo primero que pasa es que les son abiertos sus ojos. El Señor en su creación, con los ojos cerrados, había declarado que eso era bueno en gran manera. Es decir, la inocencia con la que fuimos creados era el estado natural, el estado ideal en el que fuimos creados. Al haber optado por el pecado, al haber optado por el libertinaje, por ser libre de lo que Dios me dice. Dios me dice: no hagas eso. ¿Y por qué no lo voy a hacer si yo soy libre? Si yo puedo hacer lo que quiero, ¿cierto? Como el niño al que uno le dice: no meta su dedito en ese hueco en la pared. ¿Y por qué? Porque tú lo dices. Bueno, vaya, métalo. No, ya todos sabemos lo que pasa. Pero eso fue exactamente lo que hicieron. Miren, en todo eso, pero de este árbol no coman porque es veneno. Ay, ¿quién dice? Y lo primero que hicieron fue esconderse. Esconderse el uno del otro. Antes de pecar, el hombre podía mirar a su mujer con todo el deseo del mundo y abrazarla y tocarla y hacer el amor y estar dichosos juntos, combatiendo la soledad el uno al lado del otro de la manera en que Dios los creó. Pero al optar por la libertad y por la independencia y por vivir de una manera diferente a como Dios nos creó, lo que se generó entre nosotros fue la distancia. Ay, Adán, mire para otro lado. Y usted tampoco me mire a mí. Salga corriendo y hágase ahí un delantalcito con lo que haya, con lo que pueda, con lo que sea. Pero terrible como fue, no fue lo peor de todo. Ese mismo Dios con el que ellos se paseaban por el huerto en el frescor de la tarde. Ahora tiene que buscarlo. Ya no lo encontró. Adán, ¿dónde estás? No te encuentro. ¿Y cuál es la respuesta de este hombre? Oí tu voz y no la pude soportar. Tu voz que hasta aquí me daba confort, me daba alegría, me daba sentido a la vida. A partir de hoy tu voz me da miedo. Y cuando veo que Dios se acerca, yo tengo miedo. ¿Y qué es lo que hago? Me escondo. Es brutal la descripción que se hace en un versiculito. Oí tu voz y tuve miedo y me escondí. ¿Miedo? ¿Por qué? ¿Por qué te escondiste? Estaba desnudo. ¿Y cómo sabes que estabas desnudo? Adán, ¿te tomaste el veneno que te dije que no te tomaras? Perdimos
la capacidad de encontrarnos con el otro. Perdimos la familiaridad con Dios y el disfrute de su presencia. Y perdimos el sentido de hacernos responsables por nuestras decisiones. Adán, ¿comiste del veneno que te dije que no comieras? Esa vieja que tú me diste, ella me dio. Yo solo comí. La culpa es de ella por servirme veneno. Y la culpa es tuya, Dios, porque tú me la diste. Oigan la respuesta de Adán. La mujer esa que tú tuviste la idea de darme. Uf, ¡qué horror! Este Dios sí que no sabe lo que hace, ¿no? Cuando unos versículos antes salió con, ¡ay, esto es carne de mi carne y hueso de mis huesos, Señor! ¡Qué maravilla! ¡Gracias! Ahora sale con que esta vieja que tú me diste. Lamentablemente, Eva no es mejor que Adán. Eva, ¿tú comiste eso? Esa serpiente fue la que me la dio. Y yo comí. Los dos dicen lo mismo. Allá, la culpa está allá. La responsabilidad está allá. Y ninguno de los dos fue capaz de asumir su propia responsabilidad personal. Entonces perdimos la inocencia, nos sumimos en la irresponsabilidad, perdimos nuestra capacidad de recibir de Dios la bendición de su presencia. De esa manera quedamos, al ser herederos de Adán y de Eva, somos hijos de ellos dos, quedamos anulados como líderes del pueblo de Dios porque somos incapaces de luchar contra nuestro propio pecado. Si no somos responsables y siempre le estamos echando la culpa a alguien más de todo lo que pasa, somos incapaces de luchar contra nuestro propio pecado y más bien lo que hacemos es construir una carita visible que presentar a los demás, exactamente como hacían los fariseos. Es tan grande la intensidad con la que nuestra carne nos lleva al libertinaje, que para defendernos de ella nos vamos al otro extremo y construimos ese muro de cartón rígido que es el fariseísmo, el legalismo. Y caminamos entre un lado y el otro, entre un lado y el otro. El problema es que si queremos ser efectivos líderes, dirigentes, pastores del pueblo cristiano, discipuladores de otros, para cumplir la única misión que Dios nos dejó en esta tierra: ir y hacer discípulos. Tenemos que liberarnos de esa prisión. Tenemos que liberarnos de esa dicotomía de estar entre una L y la otra L y corriendo de un lado para otro, y ahí es donde el Señor se planta delante de nosotros con el regalo de la gracia. Nos dice: José, Fernanda, tú solo no puedes. Porque te vas a ir para un lado o te vas a ir para el otro lado o vas a estar corriendo entre un lado y el otro. Yo te voy a hacer un filito aquí en el medio para que camines y te lo voy a regalar porque tú no lo puedes hacer. Tú no lo puedes construir tú solo. Yo te lo voy a poner allí. ¿Y sabes cuál es? Esa es la gracia. Ay, Señor, pero entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Nada. No tienes que hacer nada. Nada más que creerme. Nada más que confiar en mí. Entonces, Señor, si yo camino por ese filito, entonces voy a llegar a la salvación. No. Vas a caminar por ese filito porque yo te he salvado. No para salvarte, sino porque yo te he salvado. Yo te he hecho capaz de caminar por allí. Y voy a hacer caminar a mi Hijo Jesús delante de ti para que tú camines por sus huellitas. Ese es el filito de la gracia. Simplemente síguelo a Él. Él te va a traer a mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí.
es siguiendo ese filito, esas huellitas que nos dejó en la arena. La gracia es la que nos permite que la conciencia de nuestro pecado revierta lo que pasó en el jardín del Edén. En el jardín del Edén, la conciencia de nuestro pecado nos hace correr en dirección contraria a Dios. Hacemos lo que Adán nos enseñó, ¿no es cierto? Oí tu voz, tuve miedo y salí pitado a esconderme lo más lejos posible de ti. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando pecamos. Porque la conciencia de nuestro pecado nos impide orar, nos impide acercarnos a la Escritura, nos hace soltar el ministerio porque nos sentimos indignos. Pero esas son obras de la carne, porque de esa manera creemos sentirnos que estamos haciendo lo correcto. Pero estamos haciendo exactamente lo mismo que Adán. Oímos la voz de Dios y salimos pitados porque la carga de nuestro pecado nos hace sentirnos muy indignos. La gracia viene a darle la vuelta completa a eso, de manera que la conciencia de nuestro pecado nos haga correr hacia Dios. Tráeme tu pecado. Si es rojo como la grana, yo lo haré blanco como la nieve. Tráemelo. Ay, Señor, pero qué pena. Tráemelo. Para eso nos pone la cruz como un lugar de intercambio. Tráeme tu pecado. Yo te doy mi justicia. Tráeme tu enfermedad. Yo te doy mi sanidad. Tráeme tu muerte. Yo te doy mi vida. Tráeme tu indignidad, yo te doy mi gloria. Ven a mí. Señor, pero yo no lo merezco. Yo sé que no lo mereces, porque no es por merecimiento. Es el puro afecto de su voluntad. Esa es la gracia. Todos nos acordamos de la vida que llevábamos antes de que Cristo viniera a nosotros, ¿verdad? De pronto alguno de ustedes creció en una familia cristiana y no tiene esa división, pero históricamente puede saber de cómo era la vida en la familia antes de Cristo y tuvo la bendición de crecer en un hogar cristiano, pero hubo un momento en la vida en que tuvo que tomar la decisión de seguir ese mismo camino o tomar otra opción. El haber venido a Cristo, haber empezado a caminar en las sendas de Él, a estudiar la Escritura, permitir que se haga vida en nuestras vidas y pasarla a otros, ¿nos ha hecho mejores? ¿Sí o no? Los que entremos por las puertas de la eternidad al cielo lo haremos sabiendo que no somos en nada mejores que los que entran por las puertas de la condenación. La única diferencia será que la gracia de Dios se derramó sobre nosotros. Aún después de años de vida cristiana, ¿soy yo mejor que ese hombre que pasa por ahí caminando? No. Si todavía después de 30 años de matrimonio, de ministerio, puedo estar aquí, es por mis logros, porque yo soy un duro, soy un teso, por mi calidad moral, o es por la gracia de Dios que me ha sostenido y me ha cuidado cada milímetro, cada segundo.
Y así como no tenemos nada de qué gloriarnos fuera de la presencia de Cristo en nuestras vidas, que nuestras debilidades y nuestro pecado no sean una oportunidad para decir, pues sí, yo soy malo y ya pequé con un dedo, mejor peco con todo el pie. Así que no, que sea la oportunidad de cada día volver al Señor y decir, Señor, mira cuán chiquitico, cuán inútil soy. Necesito de ti, de tu gracia y de tu poder para vivir. Juan nos recuerda una historia muy interesante y muy enigmática. No tenemos el tiempo para meternos allí, pero todos la conocen también. Una historia del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan la serpiente de bronce que fue alzada en el desierto? El pueblo de Dios estaba caminando por el desierto y un día estaban todos muy aburridos de tener que estar comiendo ese maná tan cansón y todo lo demás y tal, estaban murmurando. Y el Señor manda un castigo sobre el pueblo, unas serpientes que mordían a todo el mundo y eran muy venenosas. Y el que esa cosa lo mordía, pues se moría. Entonces, dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces el Señor le dice, mire, van a hacer una cosa. Hagan una serpiente de bronce bien brillante, bruñida, para que brille como esas serpientes que los están comiendo ustedes. La clavan en un palo y la plantan en la mitad del campamento. ¿Ok? Si alguno es mordido y puede voltear a mirar a la serpiente, ¿qué le va a pasar? Vivirá. Pero el que no pueda o no quiera hacerlo, morirá. Si te mordía una de esas serpientes y estabas en un lugar o podías arrastrarte a un lugar donde mirar a la serpiente, vivías. Pero si había una colina, una muralla, una tienda, un gordo o alguna cosa que te impedía mirar, no tenías salvación. No había manera de impedir que la serpiente te muerda. El Señor no dijo, bueno, yo las puse, yo las voy a quitar. Ahí quedaron. Yo voy a eliminar los colmillos de la serpiente para que no puedan morder. Yo voy a hacer que sean serpientes no venenosas. Ahí están y muerden y son venenosas. La salida que doy es otra serpiente clavada en un madero y el que levante su mirada será salvo. No tienes que hacer nada sino recibir la salida que yo te doy. El mensaje de la gracia no nos dice que está bien que pequemos, que no hay problema con que pequemos. La serpiente está allí. Sigue siendo fea, sigue siendo venenosa, sigue siendo mortal. El mensaje de la gracia no quita que el pecado es malo, que nos hace daño, le hace daño a otros, ofende a Dios, es aborrecible. La gracia no le quita ni un milímetro a esa verdad, ni un milímetro de segundo a esa verdad. Como empiezan a decir aquellos que viven creciendo en gracia y que dan el mensaje falso, ¿no? De que para que la gloria de Dios se manifieste, entonces hay que pecar y pecar y pecar. Entonces que pequemos para que la gracia abunde. No, la Escritura dice que no y definitivamente no. Pero lo que sí nos está diciendo es que ya no podemos quedarnos tirados en el piso, hinchándonos hasta reventar y quejándonos por los efectos del veneno de la serpiente, solamente por negarnos a levantar nuestra mirada a aquel que fue clavado en un madero, para que levantando nuestra mirada a Él podamos vivir, porque todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Entonces, ¿cómo vamos a manejar en nuestras vidas el conflicto entre el pecado y la enormidad de la ofensa que hacemos contra Dios y la enormidad incomprensible de la gracia de Dios?
Jesús nos da un modelo en el que maneja el tema de formas diametralmente opuestas en dos ocasiones diferentes. Vamos a volver donde José y donde Fernanda. El mismo tema en el que el uno era libertino, la otra era legalista. Este tema de las relaciones entre los dos sexos. Por un lado, Jesús nos sale con una perla que definitivamente nos deja a todos completamente desubicados. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Mas yo os digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Yo como legalista puedo decir, estoy muy cerca de cumplir 30 años de matrimonio y que solamente he tocado a una mujer que no es mi esposa para darle la mano o un abracito si es alguien más conocida. No más. Como legalista estoy feliz. Como legalista yo le puedo decir a mi esposa, usted no me puede llamar adúltero. Me puede llamar muchas cosas, pero eso no. Hasta que llego a este versículo y se me cae todo como un castillo de naipes. Entonces listo, mi esposa queda contenta con esa explicación. Pero Jesús se sienta a tomar un tinto conmigo y me dice, oye, ¿oíste? ¿Oíste, Manuel? ¿Tampoco has mirado? Pues no, tampoco, no te pongas en esa, Señor. No exageres. Eso es suficiente. Ustedes me han escuchado antes explicar que la ley de Dios es como una bombita de esas de cumpleaños. ¿Qué pasa si tú revientas una de esas bombas atómicas que tiene el gordito de Norcorea junto a la bomba de cumpleaños? ¿Qué le pasa a la bomba de cumpleaños? ¿Y qué pasa si tú te acercas y con un alfilercito apenas le das una tocadita? Se revienta. Sea que le metas un bombazo o la toques con un alfiler, se reventó. La ley se reventó y eres culpable de toda la ley. Señor, ¿quién yo? Sí, tú. No me deja escapatoria, no me permite ser legalista. Me le puedo esconder a la gente con el legalismo, pero no me le puedo esconder a Dios. Damas y caballeros, esto nos convierte a todos en adúlteros y adúlteras. Y más de uno estará diciendo, ¿quién, yo? No. Bueno, sigue engañándote tú, no hay ningún problema. Y nos podrás engañar a los demás, pero a Dios no. Legalista en este tipo de cosas diría como las que dijo este señor Bill Clinton. No, eso no fueron relaciones sexuales. Porque si esta parte de la anatomía de un hombre no entra en esta parte de la anatomía de una mujer, entonces eso no es sexo. No era sexo porque no nos habíamos quitado la ropa. Que de las caricias y de los besos no pasamos. O alguien me dirá, no, es que no ha habido entre nosotros nada físico, solamente nos reunimos a tomar un helado y hablamos y compartimos del corazón. Ya eso es adulterio. Ya le estás dando a quien no corresponde, le estás robando a tu cónyuge para darle a quien no corresponde. Tu confianza, tu seguridad emocional, cualquiera de esas otras cosas. El legalismo pone límites arbitrarios para hacer parecer que dentro de esos límites todo está bien. ¿Cierto? Era lo que hacían, el día del Shabbat no se puede hacer trabajo. Bueno, entonces ellos decían, trabajar es caminar más de 50 pasos. Bueno, muy bien, pero ¿qué pasa si yo pongo una bolsita con tierra del solar de mi casa cada 50 pasos? Entonces resulta que cada vez que llego a donde está la bolsita, el contador se vuelve a ceros. Y ponían, antes del Shabbat, ponían un montón de bolsitas para donde querían ir, podían caminar todo lo que quisieran. Eso es legalismo. Engáñate tú si quieres, pero no vas a engañar a nadie más y mucho menos a Dios.
Pero entonces vemos a Jesús enfrentando otra situación, una situación referida al mismo problema, pero desde una perspectiva completamente diferente. ¿Se acuerdan de la mujer sorprendida en adulterio? A mí me llama mucho la atención. Aún el lenguaje en el que está puesto esto. Es muy interesante. Debe ser la única mujer en la historia de la humanidad que ha sido sorprendida cometiendo adulterio ella solita. Fue sorprendida en el acto, se la traen a Jesús. Ya se imaginan cómo la trajeron, ¿no? Nadie le dijo, señora, mire, pase por acá, por favor, vamos a tener una entrevista con el maestro. No, está forcejeada, y seguro no le han permitido ni cubrirse bien, sudorosa, cubierta de tierra, la han golpeado, la han arrastrado. Han abusado de esa mujer de la manera más horrible. Seguro que la han escupido, la han pateado, quién sabe qué más. Se la traen a Jesús. La ley dice que debe morir. Claro que la ley en realidad dice que ambos debían morir. Pero como estaba cometiendo adulterio solita, pues ella solita es la que tiene que morir. Muy bien, dice el Señor. Ahí la tienen. No hay ningún problema. Apedréenla según la ley. Pero eso sí, el que esté libre de culpa, que suelte la primera piedra. No está diciendo que no haya que cumplir la ley. Está diciendo que el que no tenga culpa sea el que ejerza el supuesto derecho a ejecutarla. Desde la llegada de Jesús, las cosas cambian con respecto a la ley. El Mesías, el Salvador, viene y nos da una interpretación de la ley, pero en cuanto al cumplimiento estricto del mismo, queda supeditado a una nueva presencia. Sin esa presencia, solo había rocas y muerte para esa mujer. Con esa presencia es como si le hubieran puesto un vidrio en el medio entre sus ejecutores y ella. Digo, listo, antes de hacer eso, pasen una prueba delante de mí. ¿Quién de ustedes puede declararse libre de culpa para asumir su condición de ejecutor de la ley? Él se interpone entre la ley y esta mujer. Y el autor de la ley se voltea donde ella y le dice, ni yo te condeno. Vete y sigue pecando como tú quieras. Vete y no peques más. Le dice que lo que estaba haciendo no era pecado, que eso está muy bien, eso sirve para ponerle sazón a su matrimonio. Mira, yo sé que eso tú lo leíste en la peluquería, en Vanidades, en Cosmopolitan, está muy bien, hija, eso va a renovar tu vitalidad sexual. No le dice eso, le dice, es pecado lo que estás haciendo. No lo sigas haciendo. No, la gracia no es una condonación del pecado. No es una afirmación del pecado, no es una validación del pecado. La gracia es el espacio donde podemos descansar tanto de la opresión legalista con su falsa seguridad, como de la tentación libertina y su sensación de falsa libertad. No nos está diciendo el Señor que el pecado no es pecado, ni que está bien, ni que sirve, ni que es bueno. No nos está diciendo ninguna de esas cosas. Y entonces Jesús se pone delante de nosotros porque todos nosotros somos esa mujer. Todos nosotros estamos en la misma condición. Ya nos lo demostró el Señor. ¿Y qué es lo que nos dice? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Romanos 8. ¿Quién condenará? ¿Quién? A quien Dios ha perdonado, ¿quién se va a levantar a acusar y condenar? ¿Saben quién? Nadie.
Y eso es lo que hacemos nosotros cuando nos hundimos en la culpa. Nos acusamos y nos condenamos. Y nos sentimos unos pecadores tan tesos que ni Dios nos puede perdonar. O sea, somos tan buenos pecando que la sangre de Cristo no alcanza para limpiarnos de nuestros pecados. Pero Él se hizo maldición por nosotros. Cada azote que Él recibió lo hizo para que no lo recibiéramos nosotros. Cada escupitajo y cada humillación que Él recibió fue para que nosotros ya no fuéramos humillados y avergonzados. Él recibió el desprecio de Dios. Fue lo único que quebró a Jesús en la cruz. Ni los golpes, ni los clavos, nada lo quebró. En lo único que lo hizo desmoronarse fue el momento en que gritó: Señor, ¿por qué me has abandonado? Adán, el primer Adán, salió corriendo por la voz de Dios, muerto del miedo. El segundo Adán no soporta un segundo sin la presencia de Dios. Pero él se aguanta el desprecio de Dios para que ni tú ni yo lo tengamos que vivir ni un segundo. Tu pecado está allí, es real. Pero Jesús ha hecho posible que en vez de salir corriendo muertos de miedo frente a la voz de Dios, podamos salir corriendo hacia Él en arrepentimiento y decirle: sí, Señor, he pecado. Que tu gracia me cubra. Que tu perdón me cubra. Abrázame, Señor, porque he pecado. Sáname, Señor, porque me he herido yo mismo y he herido a otros con mi pecado. La gracia es lo único que puede hacer que corramos en el sentido inverso a donde nos dice nuestra intuición que debemos correr. Y en los brazos del Señor, seguros de su amor, podemos ir creciendo en decirle no a nuestra naturaleza pecaminosa, no a nuestra carne. Por amor, no por temor al castigo, sino por amor al Dios que nos abraza, aun cuando estamos puercos. Ese Padre que sale corriendo y nos tira los brazos al cuello, aun cuando llegamos oliendo a cerdo. No espera ni a que nos bañemos, no. Así sale, porque estaba esperando que regresaras. Vamos a pasar a un tiempo de taller. Déjenme ver si lo anoté acá, sí. Y nos vamos a reunir en grupitos. Y creo que sería bueno si esta vez hacemos los grupitos homogéneos, es decir, vamos a reunirnos en grupitos de hombres y en grupitos de mujeres para hablar con un poquito más de libertad. Que no vaya a ser que por ahí sale una hermana y dice: no, mira, yo sé que mi debilidad es que soy medio ninfómana, no sé qué, y el otro hermano que tiene la libertad opuesta ya va tomando nota, ¿cierto? Y le pide su número de teléfono o alguna cosa de esa. Entonces, para que se puedan hablar con libertad, vamos a hacer los grupitos de hombres por un lado y los grupitos de mujeres por otro lado. Entonces, estas son las 3 tareas que vamos a llevar para nuestro trabajo en grupos. Por favor, anoten. Y esto es lo que vamos a conversar. En primer lugar, trata de hacer un listado, lo más completo que puedas, por favor, de ideas, actitudes o conductas tuyas que corresponden a las de un fariseo legalista. A ver, ¿en qué áreas de tu vida eres un fariseo? Fácil, ¿no es cierto? Bueno, fácil de entender por lo menos, pues. Fácil de hacerlo, no sé, pero es fácil saber cuál es la tarea. El segundo punto, la misma lista de ideas, actitudes o conductas tuyas, pero que corresponden a un libertino. Así no sea que lo hagas, pero que secretamente
babeas por hacerlo. Y en el grupito, compártanlo. Confesaos vuestros pecados unos a otros para que seáis sanados, dice la Escritura. Primer paso para que el pecado deje de tener arraigo en nuestras vidas es confesarlo. Y el Señor no dice, confiésalo tú solito, metido en el closet de los zapatos. No, es confesaos unos a otros. Tocó hacerlo. Grupitos de 2 o 3, no lo hagamos pues en un grupo de 12 o 15 donde uno, no, de 2 o 3. Y en tercer lugar, conversen de qué manera podemos derramar gracia unos sobre otros frente a la confesión. Cuando alguien confiese algo, que alguien más en el grupo derrame gracia con un abrazo, con una palabra, regálele un texto, una pequeña oración. Porque hermanos, somos caminantes, peregrinos que nos acompañamos unos a otros en este camino. Pecadores, todos. Todos somos, ninguno se libra. Ayudémonos unos a otros en el camino de la santidad. Señor, quiero poner delante de ti este tiempo en el que mis hermanos van a pensar, reflexionar, meditar, conversar, orar y buscar tu rostro con respecto a estos temas. Lo que yo te ruego, Señor, es que tu Espíritu presente en medio de nosotros hoy derrame ríos de gracia sobre nuestros corazones necesitados. Señor, nos acongoja vernos en el espejo como legalistas, fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados. Pero nos acongoja también como a tu apóstol el reconocer nuestra naturaleza podrida. Miserable de mí, ¿quién me podrá liberar de este cuerpo de corrupción? Yo el mal que no quiero hacer, eso lo hago. Y el bien que sé hacer, no lo hago. ¿Y quién de nosotros es mejor que Pablo? Y vivimos en esa misma lucha y nos da vergüenza y nos duele y nos aflige y nos acongoja. Pero hoy necesitamos tu gracia. Necesitamos ser recordados que ya nuestros pecados fueron pagados en la cruz del Calvario, que no hay nadie que nos acuse, que no hay nadie que nos condene. Y en esa libertad, Señor, podemos ministrar a otros en tu nombre. En esa libertad podemos nosotros salir a ser testigos de Jesucristo, aún en medio de nuestra debilidad, aún en medio de nuestros errores, aún en medio de nuestras incapacidades, porque ahí se manifiesta tu poder y tu gloria. Y somos testigos de tu poder y tu gloria, no somos testigos de nuestro pecado. Somos testigos de tu gracia, somos testigos de tu amor. Bendícenos, Señor, bendice al grupo en estos tiempos de conversación, en estos tiempos de abrir el corazón unos a otros también, que allí encuentren mis hermanos y mis hermanas sanidad y gracia para sus vidas y sus ministerios. Porque te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, y ante el cual toda rodilla se doblará algún día para confesar que Jesucristo es el Señor. Amén.